¿Sí? Entonces, mira, básicamente en la cabeza es importante recordar todas las estructuras óseas, es porque recuerden que, por ejemplo, en el caso de radiología, la forma de uno evaluar cabeza, por ejemplo en equinos o en bovinos, es la radiología. Con otros métodos como la ecografía, por ejemplo, serviría para evaluar, por ejemplo, en equinos, bolsas guturales, ganglios linfáticos, glándulas salivales. Pero en todo lo que tiene que ver con huesos, pues sí lo podemos evaluar por rayos X. Y obviamente aquí un problema muy importante que se presenta en equinos con mucha frecuencia son las sinusitis. Y en la sinusitis, pues nosotros podemos evaluar los senos paranasales con rayos X. En bovinos se presentan tantas sinusitis, no tanto, ¿sí? Pero igual se pueden presentar. Pero en equinos, sí, y fuera de eso en equinos, recuerden que el 80% de las sinusitis en equinos son causadas por problemas dentales. Entonces, obviamente, el poder evaluar los dientes como tal, también por rayos X, pues es súper importante. Entonces, bueno, ¿qué huesos podemos encontrar nosotros aquí en el cráneo del equino si recuerdan? Esto, pues obviamente como aquí estarían los dientes, ¿se acuerdan? Este sería el incisivo, ¿sí? El hueso incisivo. Estos de aquí, como este animal no es tan joven, pero miren ustedes, si alguno tiene un marcador, ¿no? ¿O tienes otro lápiz? No sé, pero si lo rayo y me... Pues miren, si ustedes miran acá, aquí hay como una línea de osificación. Esta línea de osificación es que delimita este hueso. Básicamente estos huesos son los nasales. ¿Listo? Entonces tendríamos incisivos, nasales. Aquí tendríamos los maxilares, ¿sí? Aquí habría otro hueso pequeñito que se llamaría el lagrimal, ¿sí? Y aquí estaría obviamente el conducto nasolagrimal y el orificio de la glándula. Y este que está allí, este de acá se llamaría cigomático. ¿Listo? Entonces sería incisivos, nasales, maxilares, el lagrimal, cigomático. Maxilar. Este de acá sería el frontal. Tengan en cuenta, el frontal, fíjense que siempre va a tener esta forma como una estrella. ¿Sí ven? ¿Sí? Es toda esta parte. Esto sería el frontal. ¿Listo? Aquí estarían lo que se denominan los parietales, ¿sí? Y acá atrás, en esta parte, esto correspondería a los temporales. Bueno, entonces nuevamente, incisivos, nasales, Maxilar, lagrimal, cigomático, frontal, parietal, y los de aquí, temporal. ¿Listo? Parietal, Ahora, ¿qué otras particularidades tenemos que ver aquí? Recuerden que este cigomático ayuda a formar aquí lo que se denomina el arco cigomático. Este arco cigomático es muy importante porque es el que uno utiliza en ocasiones para hacer algunos bloqueos en la cara. Sí, obviamente en bovinos se hacen más que en equinos, pero igual en equinos también se usa para hacer un bloqueo que se llama bloqueo de Peterson o bloqueo de el bloqueo de Peterson. Ahora, entonces, este cigomático, tengan en cuenta, cuando se forma aquí el arco cigomático, este arco cigomático va a estar aquí dividido en dos. Y es porque está formado ese arco cigomático por esta partecita del temporal, que se denomina apófisis cigomática del temporal. Mientras que esta parte se denomina apófisis temporal del cigomático. ¿Sí? Los dos están relacionados, entonces por eso se unen con esta parte. Bueno, ¿listos? ¿Claros? Entonces, esto sería la órbita, ¿cierto? Donde está el globo ocular. Entonces, nuevamente, cigomático estará acá formando el piso, forma aquí lo que se denomina la apófisis temporal del cigomático, y aquí sería la apófisis cigomática del temporal, que está aquí atrás. ¿Listo? Ahora, este que está aquí atrás, este hueso que está aquí atrás, se denominaría, ¿se acuerdan cuál? Occipital. El occipital. Y el occipital pues tendría aquí los cóndilos, que es con lo cual se articula a la primera vértebra cervical, que es el atlas. ¿Listo? Y estas serían las apófisis supracondyles, que están aquí al lado de los cóndilos.
¿Ya? Listo. Aquí en la cara, ¿qué otra cosa vamos a encontrar? Aquí en el piso, ¿sí? Miren, si ustedes lo ven acá, este hueso, esto, ¿se acuerdan? ¿Esto se llama qué? Bumper. El hueso húmero, el paladar duro, No, el bumper está mucho más atrás. entonces El palatino. Pero el palatino, recuerden que el hueso palatino como tal está más atrás. O sea, el hueso palatino está más o menos como de aquí para atrás. Porque esta parte de acá se denomina, es básicamente la apófisis palatina del maxilar. ¿Listo? Porque aquí estaría el maxilar. Pero el maxilar se prolonga hacia acá. ¿Sí? Y ayuda a formar lo que se denominan, ¿se acuerdan? No. El paladar duro. Recuerden que el paladar duro estará formado por la apófisis palatina del maxilar y los huesos palatinos. ¿Listo? Y la unión entre eso, porque obviamente eso sería lado y lado, y donde se unen los huesos de un lado y del otro lado, a eso se le denomina sínfisis palatina. ¿Sí? Que estará acá. Bueno, que básicamente en un animal vivo lo que uno no ve el hueso, pero ve, ¿se acuerdan? Como una serie como de surcos. ¿Sí? Esas se denominan las crestas palatinas, pero eso es de tejido blando, eso ya no es tejido óseo. Bueno, ahora, de la mandíbula, ¿qué vamos a encontrar? De la mandíbula vamos a encontrar, obviamente, la rama. Aquí estaría el vértice, esto sería la rama horizontal, el vértice, y esto sería la rama vertical. Y este de acá, ¿se acuerdan cómo se llama? Apófisis coronoides. ¿Sí? ¿Listo? Entonces sería rama horizontal, rama vertical, apófisis coronoides. Y aquí nosotros obviamente encontraríamos, si ustedes se acuerdan del sistema dental de un equino, ¿cuántos incisivos tiene un equino? 6 en dos. En total, ¿cuántos serían? como 33. No, incisivos. Sí, 6, 12. Entonces. 12, porque serían 6 arriba, 6 abajo, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan que se denominan los que están en la parte media? Pues se denominarían palas, pinzas o centrales, medios y extremos. ¿Sí? Entonces, y aquí lo mismo, palas, pinzas o centrales, medios y extremos. Aquí a este pobre le dieron un tremendo golpe, pero bueno. ¿Listos? Ahora, y luego encontraríamos lo que son los premolares y molares. ¿Se acuerdan cómo se llamaría este diente? ¿Cuál? El lobo, No, el diente. ¿Cuál? premolar 1, caninos. No. No, los caninos van más adelante. ¿Sería el esos no primer son premolar? premolares. No, me los medio. Sería el segundo premolar. Recuerden que siempre se arranca, el primero que ustedes ven aquí, no es el primero sino el segundo. Sería segundo, tercero y cuarto premolar, primero, segundo y tercer molar. ¿Y cuántos premolares y molares tiene? Premolares tendrá 12, también 3 y 3, ¿sí? Y molares también 3 y 3. ¿Por qué arranca uno desde el segundo, tercero y cuarto? Así como si tuviera 4 premolares. Porque acuérdense que el primer premolar es el diente de lobo, que es un diente vestigial que a veces aparece, pero que prácticamente nunca está, pero igual uno lo cuenta como si estuviera. O sea, es decir, si ustedes tienen una hoja de odontología de equinos, siempre van a encontrar ese segundo, tercero, cuarto, ¿sí? Porque siempre esos son los que van a estar presentes. El diente de lobo solo es un diente vestigial y cuando sale, el diente que sale, acuérdense, es un diente caduco, pero que obviamente no se cae, se queda toda la vida. Pero ¿cuál es la particularidad? Cuando ustedes lo vean, es que ustedes ven este tremendo diente, ¿sí? Miren, por ejemplo, este tan grande, el diente de lobo, si este caballo lo tuviera, sería más o menos así de grande. O sea, es un diente muy pequeñito, ¿sí? Que anteriormente nunca uno se ponía a pendejear con ese diente. Sí tiene diente de lobo, ya. Pero ahora, supuestamente todos los caballos que tienen diente de lobo hay que sacárselo, que causa muchos problemas con el bocado, con el freno. Pero realmente, no causa mucho lío. Si ustedes tienen el diente de lobo y el diente de lobo molesta, pues cojan una lima y limen un poco. Y ya, listo, no pasa nada. No hay necesidad de ponerse a extraer.
¿Listos? ¿Claros? Hasta ahí. Ahora, ¿qué nos faltaría acá? Listo. Ahora, ¿se acuerdan cuántas vértebras cervicales tiene un equino? 7, ¿cierto? La primera se denominaría atrio, la segunda axis. Y ya las otras sí se llamarían tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Ahora, de las vértebras, recuerden del atlas como tal, el atlas, ¿cuál es lo importante de él? Que él junto con el occipital forman, ¿recuerdan el agujero qué? El agujero magno o agujero atlanto-occipital. ¿Cuál es la importancia? O sea, ¿por qué nosotros debemos tener muy en cuenta el agujero atlanto-occipital? ¿Para qué nos sirve? Sí, para los bloqueos. ¿Por qué qué? Ah, pero por todos estos también. Pero ¿por qué será importante ese agujero? Y ustedes lo tienen que tener muy en cuenta en equinos, bovinos, caninos, felinos. Porque recuerden que básicamente cuando nosotros tenemos animales que tengan condiciones neurológicas y que nosotros necesitemos hacer diagnóstico y eso, uno de los puntos para tomar líquido cefalorraquídeo o para hacer, por ejemplo, una mielografía de contraste es el agujero atlanto-occipital. Por ahí es que uno ingresa para recolectar líquido cefalorraquídeo o para colocar, por ejemplo, un medio de contraste en el caso de una mielografía de contraste. ¿Sí? Entonces, por eso ténganlo muy en cuenta. A veces las personas se confunden porque si ustedes miran acá, claro que este pobre está más desbaratado. Si ustedes se dan cuenta, este se denominaría agujero atlanto-occipital o agujero magno. Pero fíjense que el que está atrás de él es mucho más grande. Es el agujero atlantoaxial. Ahora, ¿por qué no nos metemos? Porque uno diría, pero si este agujero es más grande, ¿por qué no me meto por el agujero atlantoaxial? No, es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno entra por el agujero atlanto-occipital, uno va a llegar con su aguja a un espacio que se llama el seno subaracnoide. El seno subaracnoide es donde se está acumulando el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si yo punciono ahí, la posibilidad de que yo recupere el líquido sin ir a tocarle el cordón medular es bastante alta. O sea, normalmente si uno lo hace bien, no debería nunca tocar el cordón medular. Mientras que si entro por el agujero atlantoaxial, la separación entre las meninges y el cordón medular es prácticamente nula, es muy pequeña. Si usted quisiera recuperar líquido fijo, funciona el cordón. Y entonces, acuérdense que si yo funciono el cordón en cualquiera de estos, bueno, sea acá o sea acá, el daño que produzco es irreversible. Porque daño sustancia gris y sustancia blanca. Y eso no se puede recuperar. Entonces el caballo podría quedar parapléjico, cuadrapléjico o morir. Bueno, entonces por eso nunca se les va a olvidar. Tengo que sacarlas del agujero magno, es decir, del agujero atlanto-occipital. ¿Listo? Ahora, ¿de qué otro sitio podría de una vez para que lo tengan en cuenta sacar un líquido cefalorraquídeo? Uno sería aquí el agujero atlanto-occipital y otro sería aquí del agujero lumbosacro. ¿Ya? La diferencia entre los dos, ¿cuál es? Obviamente el líquido cefalorraquídeo, acuerda que está drenando de aquí hacia atrás. La gran diferencia es que cuando yo hago esta punción acá, tengo que hacerlo siempre bajo anestesia general. Siempre, anestesia general profunda. ¿Por qué? Porque necesito que el caballo ni se vaya ni siquiera medio mover, porque podría funcionar el cordón. Mientras que cuando lo hago aquí, lo puedo hacer con anestesia local. De hecho, lo hago con anestesia local y con el animal de pie. ¿Listo? Y puedo atravesar el cordón, aunque ahí recuerden que ya no es cordón. Ahí el cordón medular se ha convertido en ¿qué? Que ya viene el cordón y ya se divide en una serie de ramas. Se ha convertido en lo que se denomina la cauda equina. Entonces ahí ya no hay peligro. De hecho, cuando yo funciono a nivel lumbosacro, el líquido ya no lo tengo en la parte superior, sino lo tengo debajo de la cauda equina. Es decir, hagan de cuenta que aquí está el cordón. Cuando lo hago acá, mi aguja llega aquí. Cuando lo hago en el agujero lumbosacro, mi aguja va hacia abajo, porque necesito recolectarlo del piso.
pero el animal está despierto y de pie. ¿Listo? Entonces siempre que ustedes tengan un animal, sea de cualquier bovino, equino, ovino, caprino, búfalo, que ustedes necesiten diagnosticar un problema, tomar líquido para diagnosticar de pronto un problema neurológico, el primero que deben ensayar es háganlo a nivel lumbosacro. ¿Por qué? Porque el riesgo de que el animal muera durante el procedimiento es mucho menor. Ya cuando lo hacemos aquí es porque el aquel no nos dio los resultados que esperábamos o no logramos llegar a un diagnóstico definitivo, entonces lo hacemos acá. Pero aquí con el riesgo de que este animal se va a someter a una anestesia general teniendo un problema neurológico serio, que obviamente eso hace que la respuesta a los anestésicos sea variable y el animal podría morir por eso, ¿ya? Pues sin contar de que el que haga la punción no la sepa hacer bien y de pronto lo funcione mal. ¿Ven? ¿Listos? Ahora, de estas vértebras, entonces, del atlas, ¿qué más o menos qué es lo que debemos saber? ¿Ustedes recuerdan esto cómo se llama? Las alas. ¿Sí? Estos agujeros que está aquí son los agujeros alares. ¿Sí? Pues estas son las alas, pues estos son los agujeros alares. No tienen ninguna cosa así rara, ¿cierto? Ahora, las otras vértebras, ¿sí? Recuerden que básicamente lo que ustedes van a tener en cuenta de aquí hasta las vértebras coccygeas, todas las vértebras cervicales, todas las vértebras que están en el cordón, en el canal vertebral, recuerden, van a tener una que se denominan las apófisis espinosas, otra que son las apófisis transversas y otro que son los tubérculos ventrales. Entonces, apófisis espinosas, estas de acá, ¿sí? Todo esto, ¿ya? Apófisis transversas son todas estas que van acá al lado de la vértebra y tubérculos ventrales los que van aquí por la parte baja de la vértebra, ¿sí? Lo otro, estos son, esto que, a ver, ¿cómo le llamarían ustedes a esto? Apófisis espinosa. Apófisis transversa. Aquí. ¿Qué están haciendo? O sea, articulantes. Entonces, ¿cómo le llamarían? No, carillas articulares. ¿Sí? Entonces, fíjense que no tiene nada de raro. Bueno, pero después se las pregunto y le ponen algún nombre raro. Pero no, eso lo es. ¿Listos? ¿Claros? Entonces, ¿qué partes tienen una vértebra? Pues el cuerpo. ¿Y qué es lo otro que dijimos? Las apófisis. Apófisis. Y las articulaciones. Las dorsales, ¿cómo se llaman? Espinales. Espinosas. Oh, no, espinales sería... Atrás. No. Apófisis espinosas, las ventrales. Tubérculos. Tubérculos ventrales. Las de los lados. Alares. Apófisis transversas. ¿Listo? Y ya. Y lo otro serían las carillas articulares. Pero eso obviamente no tiene nada. Ahora, ¿cuántas vértebras cervicales tenemos? Dijimos 7. ¿Cuántas vértebras torácicas? Se van a copiar. Como 5. Mire, cuéntelas. Bueno, ¿hasta dónde va la L? Si son 18. 18. ¿Ve por qué era importante repasar? Vértebras, entonces, vértebras cervicales, 7. Vértebras torácicas, 18. Por eso los caballos tienen 18 pares de costillas. ¿Listo? Lumbares, 6. Sacras, 5. Coccygias, es decir, coccygias, acuérdense, son las de la cola. Coccygias, más o menos tiene 15 a 18. ¿Sí? ¿Listo? ¿Claros? Ahora, ¿qué efecto le ven al armado de este esqueleto y al armado de ese bovino? A ver. Señora. O sea, Las vértebras están mal. ¿están bien acomodadas? Lo que no es que estén mal acomodadas, lo que está mal acomodado es esta varilla.
esto no debería ir así, sino que esto debería estar, pues obviamente no lo puedo levantar. La orilla debería venir aquí, debería tener una curva así. Porque el caballo, sí, debería estar la cabeza acá, y esto debería ser así, porque usted nunca ha visto un caballo con jiba. ¿Cierto? Un bovino sí, pero los bovinos como los cebú, que tienen jiba, esa jiba está formada ¿de qué? Grasa y músculo, ¿sí? Que básicamente es lo que llaman en las famas el morrillo. Ese es la joroba, que sirve para qué le sirve al bovino. Por eso están bovinos. ¿Para qué? Para una fuente de energía y otra fuente de agua. ¿Listo? Por eso es que está en bovinos índicos, que obviamente son bovinos de clima cálido. Nunca va a haber usted una vaca de clima frío de leche, a no ser que sea una F1 mezclada por ahí con el ar, pero ni siquiera ahí ya no queda la prueba. ¿Vale? ¿Listos? Entonces, esto debería ir así. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí va a haber una estructura muy importante que va desde estas apófisis espinosas, ¿se acuerdan? De las vértebras torácicas, de las 2 o 3 primeras apófisis espinosas, va un ligamento que va desde aquí hasta acá. ¿Listo? Hasta lo que se denomina la nuca. Acuérdense que ese tejido se denomina la porción funicular del ligamento de la nuca. ¿Listo? Entonces, esto debería ir así, levantado. No sé qué ponerle acá. ¿Alguno tiene una bufanda o algo así? ¿Me preste un momento? Supongamos que esto fuera así. Muy cortico. Esto fuera acá, ¿cierto? Aquí debería estar la nuca. ¿Ya? Y aquí las vértebras cervicales. Acuérdense que las vértebras cervicales, ¿cuál es el problema con esto? Si ustedes generalmente se acostumbran a pensar que las vértebras cervicales van arriba. Y no, las vértebras cervicales siempre van abajo. Porque recuerden que aquí debajo de las vértebras cervicales va la tráquea, va la carótida, va la yugular. Y esto obviamente ayuda a proteger a esas estructuras. Entonces, normalmente lo que nosotros siempre vemos arriba es la porción funicular del ligamento de la nuca. Lo de abajo son las vértebras cervicales. Y, ¿me haces favor? Entonces, uno formaría, cuando ustedes vayan a colocar un medicamento, normalmente uno siempre, para un medicamento intramuscular en bovinos, equinos, ovinos, caprinos, uno utiliza este triángulo. Porción funicular del ligamento de la nuca, vértebras cervicales y esta escápula. Entonces esta escápula estaría por acá. Aquí la escápula sí está mal colocada, porque la escápula debería estar acá. Entonces uno forma este triángulo. Porción funicular del ligamento de la nuca, vértebras cervicales y escápula. Y en el centro de ese triángulo es donde uno colocaría un medicamento por vía intramuscular. ¿Claro? ¿Sí? Entonces, para que no se les vaya a olvidar ese pequeño detalle. ¿Vale? Porque a veces la gente coge, ¿cuál es la parte más gruesa del cuello? La parte de abajo, porque están las vértebras. Entonces, como la gente lo ve así, eso es puro músculo, ¡pam! Le clavan la aguja ahí y resulta que le ponen el medicamento cerca a la vértebra. Y en muchos animales el animal queda con la cabeza doblada. Eso fue porque le pegaron a una vértebra y le produjeron una periostitis, o supongamos que usted de buenas y ¡pam! La aguja la colocó entre dos vértebras. Ahí me le causó un daño neurológico. Y uno dice, nada, poco probable. Sí, muchos exalumnos me han llamado por eso. Doctor, es que estábamos haciendo una jornada de, qué sé yo, de vacunación, y el toro salió del apretadero y tiene la cabeza doblada hacia un lado. Pues sí, porque usted le puso un medicamento pegado a una vértebra. Entonces, póngale antiinflamatorios y de todo, paños de agua caliente para ver si se corrige la inflamación y el animal lo termina con un programa más grave. ¿Listos? ¿Claros? ¿Hasta ahí? ¿Triángulo de qué? No. El triángulo de Vigor es aquí en la cabeza. Y básicamente el triángulo de Vigor básicamente estaría acá. ¿Sí? ¿Tienen otro? ¿Me prestas? Te espero un momentico. Sería aquí, sí, mira. Mira, acá. ¿Sí?
El triángulo de Vibor básicamente es para qué? Es para uno entrar aquí a una estructura típica de los caballos que son las bolsas guturales. Y ese triángulo de Vibor estaría formado por quién? Una por la rama de la mandíbula, por el vértice, otra por la vena lingua facial y otro por el músculo esternocefálico. ¿Listo? Pero también es una estructura que uno tiene bastante en cuenta porque obviamente para las bolsas guturales. Bueno, obviamente las bolsas guturales también son muy importantes en radiología, porque uno las evalúa fácilmente por radiología. ¿Por qué? Porque la bolsa gutural está llena de aire. Entonces, ¿de qué color se ve? Negro. Se ve perfecto. Entonces, siempre que usted tenga una placa va a ver la bolsa gutural perfectamente. Bueno. Listo. Ahora, ¿qué más nos falta aquí en la cabeza antes de pasar allá? Recuerden, aquí en la cabeza hay una serie de agujeros que nosotros utilizamos para hacer bloqueos. Uno sería este, que sería el agujero supraorbitario. Este otro que sería el agujero infraorbitario. Este otro, uy, este pobre se le voló. Ah, no, acá está. Otro que sería este, que sería el agujero mentoniano. Y el otro sería aquí interno, que sería el agujero mandibular. No, desde ahí no lo voy, creo. Está aquí. Mire, aquí, pero por la parte interna. O sea, acá, pero internamente. Bueno, Ok. pero esos uno los utiliza para hacer bloqueos en la cara. En medicina, yo se los explico todo de cómo hacer los bloqueos, sobre todo en bovinos. Bueno, no tanto en equinos. En equinos, los que más utilizamos es el supraorbitario y el mentoniano. Pero cualquiera de estos se puede utilizar. ¿Ven? Listos. Entonces ahora, ya las vértebras, ya hablamos, todas estas vértebras tienen las mismas características. La apófisis espinosa, las apófisis transversas y los tubérculos ventrales. Todos, lo único que cambia aquí es que las apófisis espinosas son más grandes o las apófisis transversas en algunas son más grandes. Ahora, estas apófisis espinosas en las vértebras torácicas, ¿por qué son tan altas? Por lo mismo que les estaba diciendo. ¿Te puedo rayar una hoja? ¿No tienes más? No hay que la... Mira, pero préstame tu tabla. Ya te la doy. Mire, normalmente aquí estaría la cabeza del animal, ¿cierto? Y aquí estaría el cuello y esto daría una vuelta así. ¿Sí? O sea, aquí vendrían las vértebras y ellas harían esta vuelta. Estas apófisis, lo que les digo, estas, fíjense que aquí, ya en la parte torácica y lumbar,